Ahí empezó a grabar. Bien, vamos a compartir pantalla. Me avisan cuando se vea la pantalla. Se está viendo, ¿no? ¿Compartida la pantalla? Sí, profe. Excelente. Bien. ¿Y cómo vienen hasta ahora? Antes de comenzar con el módulo, ya tienen la experiencia de un parcial, cómo anduvieron. Mandé mensajitos cuando los que aprobaron los parciales. Así que se dan cuenta cuál es un poquitito el secreto de cada parcial. Ya empezaron a descubrir. Y el segundo parcial va a ser exactamente lo mismo. Con preguntas y van a tener que son múltiples choice, todas las preguntitas. Como siempre, lo que se aconsejó para el primer parcial, lo mismo para el segundo parcial. Denle importancia a los pequeños detalles, que muchas veces uno le da importancia y ahí aparecen las preguntitas. Y es bueno el trabajito que hicieron como grupo. Eso aplaudo ese trabajo que hicieron como grupo de organizarse, de estudiar, compartir conocimientos, que es un aprendizaje colaborativo. Eso creo también nos ayudó mucho. No sé si estoy equivocado. ¿Cómo se sintieron ustedes con compartir esas cositas dentro del grupo de WhatsApp? A mí me sirvió mucho, porque es como que a lo mejor tenía duda de alguna pregunta, si era falsa o verdadera, y por suerte la mayoría contestó y dio su opinión y se armó una Lindo linda debate. discusión, digamos. Sí. Coincido. Así que no va a haber ningún tipo de sorpresa para el segundo parcial. No es difícil. Se empiezan a seguir profundizando conceptos que ya se vieron en el módulo 1 y módulo 2. Así que no es nada del otro mundo, no es nada complejo. Vamos a ver primero lo de siempre, el primer video. Siempre les digo que vean los videos porque es fundamental que vean cada video. Me dicen si se escucha el sonido, creo que sí, ¿no? Sí, profe. En el proceso de desarrollo organizacional, se establecen estructuras fundamentales que guían la coordinación y división del trabajo. La organización funcional, por producto, territorial y orientada al cliente son algunas de las alternativas. Otras empresas prefieren la organización matricial o combinan varios tipos para adaptarse mejor. Sin embargo, estas estructuras deben ajustarse a los cambios constantes del entorno. Estrategias, objetivos y nuevas circunstancias demandan una adaptación continua. La división del trabajo, la departamentalización, la jerarquía y la coordinación son aspectos fundamentales para construir una organización efectiva y ágil en un mundo empresarial dinámico. Bien, entonces comenzamos con el módulo. Fíjense que hay concepto de planeamiento y cositas que ya se vieron. Entonces acá parte con interrogatorio, en el momento de establecer el tipo de estructura, diseñar la departamentalización, una cadena de mando, que un poquitito se vio, pero acá va un poquito más en detalle. Bien, ¿qué dice? El video explica la importancia de tener un buen diseño, una estructura, en donde organización identificando el talento que necesita la empresa, de forma que haya diferentes recursos humanos, haya eficientes y suficientes, ¿no? Para lograr metas establecidas en el plan anual. Y vamos a ver lo que nos dice. A ver si es cierto. Hola, muy buenas a todos. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Estructuras Organizacionales. El capítulo de hoy analizaremos la importancia de la estructura organizacional en el ámbito laboral. Las empresas requieren de una estructura para crecer y ser rentables.
El diseño de una estructura organizacional ayuda a la alta gerencia a identificar el talento que necesita ser añadido a la empresa. La creación de la estructura asegura que haya suficientes recursos humanos dentro de la empresa para lograr las metas establecidas en el plan anual de la compañía. También es importante que las responsabilidades estén claramente definidas. Cada persona tiene una descripción de las funciones de su trabajo, y cada trabajo ocupa su propia posición en el organigrama de la empresa. La comunicación. El flujo de información es esencial para el éxito de una organización. La estructura de la organización debe estar diseñada para asegurar que los individuos y departamentos que necesitan coordinar sus esfuerzos tengan líneas de comunicación que estén integradas en la estructura. El reporte de relaciones. Los informes de las relaciones deben ser claras para que todos los miembros de la organización comprendan cuáles son sus responsabilidades y sepan a quién deben rendir cuentas. Estas relaciones claras hacen que sea más fácil para los gerentes supervisar los niveles de organización inferiores. Cada uno de los empleados se benefician sabiendo a quién pueden acudir en busca de orientación o ayuda. El crecimiento y expansión. Las empresas que crecen rápidamente son las que hacen el mejor uso de sus recursos, incluyendo la gestión del talento. Una estructura organizacional garantiza que la empresa cuente con las personas adecuadas en los puestos adecuados. La estructura puede sugerir puntos débiles o deficiencias en el equipo directivo de la compañía actual. A medida que la empresa crece, la estructura de la organización debe evolucionar con ella. Terminación de las tareas. Una estructura organizacional bien diseñada facilita la realización de los proyectos. Los gerentes de proyecto pueden identificar mejor los recursos humanos disponibles para ellos si el alcance de la responsabilidad de cada departamento y las capacidades de cada miembro del equipo son claras. El ajuste a las necesidades de la compañía. Las compañías en diferentes industrias requieren diferentes combinaciones de talento y un énfasis relativamente mayor en ciertas tareas de mantenimiento. Una compañía de software suele tener un gran equipo de desarrollo. La estructuración de las relaciones de subordinación dentro del equipo de desarrollo para la creatividad y la productividad del sistema, y los plazos se cumplen, es vital para el éxito de este tipo de empresa. Lo que puede salir mal. Las organizaciones mal estructuradas encuentran que los plazos críticos no se cumplen porque no hay suficientes recursos humanos en cada departamento para llevar a cabo todas las partes de una tarea determinada, o porque no estaba claro de quién era la responsabilidad final del proyecto. Si las personas no están seguras de a quién reportan, pueden encontrarse con que se les asignan tareas en conflicto entre dos o más gerentes por encima de ellos. Aquí termina el cuarto episodio de las estructuras organizacionales. Gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima. Bien, entonces un poquito lo que decía acá. El tipo de estructuras organizacionales, creo que no hay muchos misterios con esto. Que están los conceptos básicos. Y vamos a empezar con algunos autores, lo que dice. Y de nuevo aparecen Stoner, famosos estos autores que siempre se van repitiendo en cada módulo. Dice Stoner, que dice, los famosos Stoner, Gilbert, que son famosos, es un marco que preparan los gerentes para dividir y coordinar actividades de los miembros de la organización. A su vez nos dicen cómo las estrategias y las circunstancias del entorno organizacional son diferentes para cada empresa. Existe una serie de estructuras y tenemos las estructuras, que son típicos, la departamentalización, por organización Hampton, por organización funcional, de acuerdo a la función, para lograr mejores resultados, donde desde la ejecución de la tarea estable o tareas rutinarias, por funciones, lógicamente, por producto, divide unidades en base a los productos, no creo que descubrimos nada nuevo, organización territorial, son los diferentes tipos de departamentalización acá, por criterios geográficos, de acuerdo a donde esté la empresa ubicada, orientación al cliente, puede ser mayorista o minorista, la matricial, que es la típica, la que conocemos, así que tiene como ventaja aprovechar los aspectos positivos de las estructuras funcionales y productos y evitar las debilidades, lógicamente, y estructuras múltiples. Pueden combinar, y ahí aparecen las famosas estructuras dinámicas, donde no tengo las estructuras
En estructuras múltiples puedo combinar ese tipo de estructuras. Ya no trabajo en forma vertical, sino trabajo en forma horizontal. Entonces, creo que hasta acá no tenemos grandes descubrimientos. Y habla en la importancia que dice, que implican eficacia y eficiencia, que también son conceptos que en algún momento lo abrió en el módulo 1. El concepto de eficacia y de eficiencia. Voy adquiriendo, van entrando los compañeros. Perfecto. ¿Qué dice? Cuando se trata de constituir una organización nueva, que sea simplemente cambie el patrón, hay que seguir 4 pasos cuando empezamos. Y esto está bueno, de esto hay preguntas. ¿Cuáles son los pasos? La división del trabajo, dividir la carga de trabajo en áreas que puedan ejecutarse, así que de acá hay preguntitas en el parcial. Combinar las tareas y agrupar los empleados en forma lógica y eficiente, el tema de departamentalización. Especificar de quién depende quién depende de quién en la parte de jerarquización. Y lógicamente la parte de coordinación. Mecanismos para integrar todas las actividades. Son las 4 pasos. La parte de coordinación, la parte de jerarquización, la parte de jerarquías, la parte de departamentos, departamentalización y lógicamente la división del trabajo o la división de tareas. Así que ahí tenemos 4 formas. Y acá dice algunas ventajas. Algunas ventajas. De esto seguramente hay preguntitas de esas que aparecen, elige una opción, algunas de las ventajas, o 3 o más de una opción. ¿Cuáles son las ventajas? Dice dividir el trabajo. Ayuda a definir la responsabilidad de la autoridad, no hay mucho para decirlo. Al especificar qué grupo hace determinado trabajo y la cadena de mando. Facilita la comunicación y control para agrupar a los empleados que tienen obligaciones afines al trabajo. Puede aumentar la probabilidad que se tomen decisiones en el sitio donde se encuentra la información y la competencia. Permite dar diferente importancia a las tareas y asignarles un rango también diferente, situarlas en diversos niveles de jerarquía. De esto aparece mucho tipo de preguntitas dentro de los parciales. Se habrán dado cuenta, en el primer parcial también aparecieron ese tipo. Cuando hay varias opciones, elija las correctas. Puede tener de relieve algunas actividades especiales. Y acá tenemos, dice, están optando por estructuras más planas que las tradicionales, son las nuevas concepciones en las que se vienen. Aparece Torres Hernández. Torres Hernández vi algunos errores por ahí en los trabajos prácticos que le ponen editorial. Y la palabra editorial, Norma Zapa, no va. Va todo, creo que es Plaza la editorial, pero la palabra editorial no va Norma Zapa. Va directamente en el nombre de la editorial. Palabra editorial o ED no está permitido. Nos recuerda los principios del Fayol, de las escuelas de organización del primer módulo, que están relacionados con ¿qué? Con la estructura organizativa. Fayol era uno de los padres de la escuela de organización del trabajo, que hace referencia ¿a qué? A la división de trabajo, a la autoridad, la unidad de mando y la convergencia de esfuerzos, la estabilidad de personal y la remuneración adecuada según la capacidad de cada trabajador. Y acá habla el concepto de departamentalización mediante un organigrama. No descubrimos nada nuevo, vimos organigramas, así que acá no hay nada del otro mundo. ¿Cuáles son los pasos que deben seguir los gerentes cuando se crea una nueva organización? Y acá creo que la coordinación, creo que hablamos de la división de trabajo y la jerarquía, ¿o no? Es lo que decía un poquito el video. Habla de coordinación, departamentalización, jerarquía y división de trabajo. ¿Están de acuerdo? ¿Se está escuchando? Sí, se escucha, profe. ¿Puedes subir para dar las opciones, por favor? Sí. Jerarquía, división del trabajo, departamentización, coordinación. Sí, yo diría que sí, que está bien. Y son ciertos, es lo que decía el video recién.
Esta partecita de acá. Acá lo está diciendo. Así que ahí tenemos esos conceptos. Ahí hay otro video sobre la estructura organizacional. A ver de cuánto tenemos. Vamos de 5 minutos. La estructura organizacional es el modelo jerárquico, estructura parecida a un árbol en la que se usan relaciones padre-hijo, que una empresa usa para facilitar la dirección y administración de sus actividades. A través de la estructura organizacional, la empresa fija roles, funciones y responsabilidades, establece objetivos, crea procesos y define protocolos, diseña estrategias de mejoramiento. La estructura organizacional es la que da orden a una empresa, y cuando hablamos de orden nos referimos a identificar y clasificar las actividades de la empresa, agrupar estas actividades en divisiones o departamentos, asignar a cada división o departamento una autoridad que supervisa, toma decisiones y hace seguimiento, coordinar vertical y horizontalmente la estructura para alcanzar los objetivos. El talento humano de la empresa se regirá por la estructura definida, cada división o departamento y sus miembros, quienes coordinarán las diferentes actividades relacionándose de manera colaborativa. Gerentes con empleados, gerentes con gerentes y empleados con empleados. Para que una estructura organizacional cumpla con su propósito, debe tener objetivos precisos, reales y medibles, definir puntualmente la jerarquía, deberes y actividades de cada persona dentro de la organización. Estas últimas se representan generalmente en un diagrama organizacional u organigrama. El organigrama debe representar de forma clara y directa la estructura jerárquica de la empresa, los cargos y funciones y las líneas oficiales de comunicación. La estructura organizacional de una empresa depende de su naturaleza y dimensión, y para una correcta planificación es esencial desarrollar organigramas que promuevan la interacción y comunicación entre las áreas. La estructura organizacional es esencial para las empresas. Una correcta estructura mejorará la operación y productividad a través del orden, el control y la coordinación. Pero el éxito de la estructura, como ya lo dijimos, depende del sector, tamaño, tecnología, ambiente y otros factores. Identifiquemos los diferentes tipos de organizaciones según su estructura. Organización en línea. Se caracteriza porque quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad del mando es una sola persona. El jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los subordinados, quienes a su vez reportarán solo a él. Organización funcional. Compuesta por diversos gerentes, cada cual especializado en determinadas áreas. Esta estructura es contraria al principio de unidad de mando. Permite asignar funciones a cada subordinado que se agrupan de acuerdo a cada uno de los diferentes campos de acción. Cada campo tiene un gerente que asigna tareas y vigila. Por último, está el gerente general que coordina todas las funciones y responsabilidades en pro de los objetivos de la organización. Organización staff. Se orientan hacia adentro para asesorar a los demás órganos, sean de línea o de staff. Su actividad consiste en pensar, planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicios especializados. Organización en comité. Consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen para discutirlos y tomar una decisión en conjunto. Organización matricial. Consiste en la agrupación de los recursos humanos y materiales de forma temporal a los diferentes proyectos que se realizan. El resultado: equipos con integrantes de varias áreas de la organización con un objetivo en común, el proyecto en cuestión, dejando de existir con la conclusión del mismo. Organización virtual u organización en red. Esta estructura promueve la realización de alianzas temporales entre personas, instituciones y empresas con el propósito de realizar tareas específicas enlazadas mediante el empleo de las tecnologías de la sociedad de la información. No es una estructura permanente. La agrupación puede ser temporal y es pensada para ofrecer un producto o servicio específico.
Recordemos que en una estructura organizacional, el diseño depende de factores de probabilidad y el desarrollo de los objetivos. Cuando se esté diseñando, debe hacerse de manera flexible y adaptable al crecimiento. Para finalizar, podemos decir que la estructura organizacional nos permite alcanzar los objetivos de la empresa estableciendo bases fundamentales como son las divisiones de trabajo, departamentalización, control de mando y jerarquía. Es importante que las empresas definan su estructura, sin importar su tamaño u objeto económico, y recordar que ésta debe estar diseñada de acuerdo a su propósito y proyección comercial. Fíjense que no descubrimos nada nuevo. Está repitiendo un poquitito, ampliando lo que decía antes. ¿Se dan cuenta que no es complejo cada una de las tipos de organización y que ya había hablado ya en los módulos anteriores? Sorpresas hasta acá, creo que no hay ningún tipo de sorpresa, me parece. ¿Qué opinan? Con todo esto que se está viendo hasta ahora. Sí, suena todo familiar. No, o sea, viene en línea con lo que veníamos viendo en los primeros módulos. Sí. Por eso, después dice, hablan lo mismo. Habla de la división de trabajo, también se refiere a la especialización de los puestos de trabajo o funciones, que es lo que estamos hablando recién. Explica la producción, un poquito lo que es el video. Así que creo que no tenemos muchas para debatir. Las relaciones de poder. Así que las necesidades actuales son muy diferentes. Bueno, los hechos indican que a medida que las consideraciones se han vuelto más complejas, los gerentes han respondido adaptando nueva forma y estructura del proyecto. Bien. Cada organización es única, lo que dice Hernández, y cada situación puede ser analizada por separado. De allí el alineamiento para adecuar la estructura organizacional. Dice que en razón del cambio y las nuevas necesidades surgen nuevas teorías. La teoría del cambio, la teoría del conocimiento, la de virtualización, que habló la economía global, y la del comercio electrónico. Así que tenemos una serie de teorías nuevas. Acá aparecen dos autores, dice, que son de Peter Drucker, de la Fundación Drucker, se refiere a la estructura reconfigurable como la compañera de la estrategia cambiante. Las funciones sirven de referencia para las capacidades de la empresa y evaluar posibles socios a medida que los equipos y las pequeñas unidades empresariales se hacen cargo de las decisiones. El papel de las funciones es constituir o construir capacidades a largo plazo. Acá empieza a hablar un poquitito de la parte de autoridad, poder, un poquito, y vuelve un poco a marcar conceptos. Son conceptos básicos para entender que los gerentes perciben, dirigen y coordinan las actividades de los individuos y departamentos, organizaciones, en las organizaciones, así que no descubrimos nada nuevo. Se puede ver de dos maneras: el derecho de dirigir las actividades de otro, y desde la aceptación y las decisiones tomadas por los empleados para cumplir con instrucciones dadas por los gerentes. La cadena de mando, hablo un poquitito de la cadena de mando, que eso se habló mucho de la cadena de mando. Vuelve a hablar, consiste en un plan que se especifica quién depende de quién, así que no tenemos grandes novedades con esto. Y habla con los conceptos de los autores, que dice, al mismo determina la jerarquía, es lo mismo que se está hablando hasta ahora, así que va ampliando, está redondeando conceptos que ya se está hablando. Así que acá dice, por otra parte, al analizar las actividades para mejorar la efectividad organizacional, se forman equipos mediante el diagnóstico de obstáculos, la formación de equipos, no descubrimos nada del otro mundo. Hampton dice, plantea que cada nivel de la estructura, desde el más bajo hasta el más alto, es responsable ante un superior. Y así que no descubrimos nada nuevo. Y Hernández se refiere a la división a que la división del trabajo y el poder y la responsabilidad de comunicación no son producto del azar, sino que son planteadas para conseguir fines propuestos.
Creo que pasa rápido, esta parte no tenemos. Y el control, alcance de control, que se habló en algún momento del control, el proceso de control en otros módulos, ¿qué dice? Los 5 pasos, dice. El primer paso, establecer las normas del desempeño, medir el desempeño, proporcionar retroalimentación de resultados, lógicamente, siempre la mejora continua, comparar resultados con los estándares y tomar medidas correctivas. Que estos son los principios de calidad. Así que el control para medir resultados y tomar medidas preventivas. Todos los procesos administrativos se interrelacionan con el control. Los gerentes han tratado de dividir las tareas y responsabilidades de la administración para cumplir con ellas sin sentirse abrumados, según lo plantea Hampton. Así que habla de nuevo sobre control, afirma concepto de control. La producción y el control de inventario son actividades que determinan qué bienes y servicios, en qué cantidad y cuánto producir. Si los materiales y la capacidad son adecuados para comenzar la actividad de producción, la cual puede aplicar el concepto de just in time. Acá aparece el concepto de just in time, producir a tiempo. Para reducir costos de transporte, almacenamiento y para ejercer un mejor control de las operaciones, lo cual sucede también cuando se utilizan los robots en las tareas rutinarias. Just in time también aparecía en el módulo 1 y son fácilmente controlables. Los pasos como la retroalimentación y la realización de medidas correctivas incluyen otro proceso administrativo como la comunicación y la toma de decisiones. Dice, los gerentes enfrentan 3 dilemas que desean cuando desean diseñar un sistema de control. ¿Cuáles son los dilemas? ¿Qué medir, cómo medir y cuándo? ¿Qué, cómo y cuándo? Esto puede variar según el tipo de compañía. Acá viene un poquitito los factores, habla de los factores que afectan a las organizaciones. Están influenciadas, aparece el concepto de cultura organizacional que se habló en un momento, pero acá un poquito más en profundo. En algún momento se habló de conflictos, cuando había un desacuerdo, cuando había algo que no funcionaba, aparecía un conflicto en otras unidades. Entonces, estas influencias que dice, están influenciadas por la cultura organizacional de que se inicia la fundación de la misma, de tal suerte que los conocimientos, las ideas, los valores y la experiencia y la costumbre de sus fundadores constituyen el basamento cultural. De acá hay preguntas sobre esto. Así que ideas, valores, experiencia y costumbre. También influyen el entorno de la organización, los factores políticos legales como las barreras comerciales, los factores socioculturales de gran incidencia en las organizaciones multinacionales o globalizadas. Entendiendo, dice que la organización debe desarrollarse, para eso ha trazado un camino. Al avanzar se encuentra con regulaciones, la parte externa, gubernamentales, ambientales, que inciden de diversas maneras en la velocidad de desenvolvimiento. Bien. Así que acá aparecen los factores externos, no descubrimos nada nuevo. El cambio, ¿qué dice? Los autores de hacer cambio plantean que muchas de estas actividades para cambiar fracasan porque la gente no puede o no está dispuesta a cambiar esas conductas. Los cambios que se pueden hacer en las organizaciones se logran modificando su estructura, como ya lo hemos visto, los diferentes tipos de estructuras. Y también habla acá del otro concepto que habló el video, sobre el concepto de qué, de staff. Cuando se trata de organizaciones grandes, este proceso puede rebasar la capacidad de unos pocos ejecutivos con capacidad de dirección y se requiere un staff de planeamiento como soporte, que esté atento al ambiente organizacional, los cambios económicos, tecnológicos, de mercadotecnia, que puedan afectar la misma. El análisis y síntesis de esta información ayudan a los planificadores a recomendar estrategias y objetivos. Se exceptúan de la parte de esta concentración planificadora a los más altos niveles, las unidades estratégicas de negocio, que son conglomerados formados por grupos de negocios
administrativo en forma semiautónoma y muestra una planificación estratégica por cada unidad, las unidades de negocio. Estamos de acuerdo. Así que acá viene afirmando conceptos. Creo que no hay nada, ningún obstáculo con el material este. Y vamos a ver el video. Después habla de ese, bueno, hablar de ese video y acá no descubrimos nada nuevo. Son 17 minutos. ¿Se animan a verlo o seguimos con la parte de teoría? Son 17 minutos. ¿Qué quieren hacer? ¿O lo ven ustedes? Para mí seguir con la teoría y verlo después nosotros. Sí. Pero va a hablar exactamente de lo mismo, de la planeación, de la organización, dirección, control. Así que no vamos a descubrir nada nuevo. ¿Lo ven por ustedes? mí también seguimos, sí. Y aparte acá habla sobre los planes estratégicos. Acá dice, nos encontramos con planes estratégicos que se definen metas generales. Tenemos los planes operativos que hablaba en algún momento. Esto no es de nada desconocido. Que contienen detalle para poner en práctica o aplicar planes estratégicos en las actividades diarias. La planeación maestra, esto hay preguntas seguramente, que de acuerdo a Hampton comprende tanto la planeación agregada, que es una planeación en base agregado y a largo alcance acerca de la cantidad y el tiempo de producción, como la planeación maestra de producción, que se convierte el plan agregado en unidades finales específicas. De esto hay preguntas seguramente. Así que dentro de estrategia, proceso de planeación, acá no descubrimos nada nuevo. Vamos a tomar a Hernández que dice, uno de los planteamientos respecto a la planeación considera que planificar es tomar decisiones anticipadas y que es necesaria cuando el hecho futuro que deseamos implicar un sistema de decisiones. De este hay alguna definición, por ahí vi alguna cosita relacionada con Hernández que hablaba de decisiones. Siempre relacionado con un hecho futuro. Creo que por ahí estaba la trampa, un verdadero falso. Habla de plan de acción. Cuando se define un plan de acción, este debe tener en cuenta todas las necesidades de la organización, como la de personal, y se desarrollan en etapas, y lógicamente, que para lograr esos objetivos. En consecuencia, la planeación requiere de un diagnóstico de la situación para desarrollar una planeación estratégica a largo plazo, cuyo proceso consta de varias etapas. En la planeación. Así que, ¿qué tenemos? Definición de objetivos, definir estrategias para alcanzar y cómo alcanzar los objetivos, definir los programas para ejecutar estrategias definidas, definición de actividades y tareas para la ejecución del plan, evaluación, control y retroalimentación. Así que acá tenemos los pasos para esta planificación estratégica a largo plazo. La realización de un diagnóstico requiere de nutrirse en información, para lo cual se utilizan métodos como la entrevista, el análisis de informes. De esto aparecen preguntas, información que permite avanzar en las demás etapas. La planeación estratégica, en esto no descubrimos nada nuevo. Tanto el plan táctico como estratégico son indispensables para la empresa porque permite conocer el estado real de la situación. Dice, por otra parte, se puede impulsar a las empresas globales hacia la relocalización de la producción en su país o región de origen, o a la descentralización por producción, acercando la fabricación a los centros de consumo. Acá cuando voy a relocalizar las plantas. Surgen nuevas oportunidades para pymes, como las pequeñas infraestructuras dispersas en el espacio urbano, que pueden producir en forma inteligente y formar parte de la red de manufactura desconcentrada. Y agrega que la computación en la nube, la Internet de las cosas y Big Data reducen aún más los costos. De esto hay preguntitas.
la computación en la nube, Internet de las cosas, IoT, Big Data. ¿Cuáles son los planes principales de un proceso administrativo? ¿Qué tenemos? Plan de negocio, plan económico, plan operativo y plan estratégico. A ver, ¿cuáles son? De un proceso administrativo. ¿Cuáles marcamos? Estratégico, táctico y Estratégico, Operativo. de negocios. De negocios y táctico. y táctico. ¿Será cierto? ¿Vamos? Incorrecto. ¿Cuál es incorrecto? El de negocio no. Pues son los 3 niveles. El operativo, el estratégico y táctico. ¿Está claro? Y acá empieza a hablar un poquitito, sigue hablando sobre lo que es la parte de estrategia, tecnología, ambiente y todos los factores que utiliza. Y vamos a ver algunos autores. Dice igualmente, sí, transfer de todos los actores, interactuar en sectores productivos. Habla un poquito del concepto de inteligencia artificial, que permite realizar muchas tareas en el campo laboral, perfecto. También hablan que habrá que reinventarse para el futuro, así que no descubrimos nada nuevo acá. ¿Qué tenemos de Garnero? Garnero plantea que tanto a nivel de las empresas como de los gobiernos se observa una tendencia a desarrollar estrategias que promueven la evolución a la industria 4.0. Ya tenemos hace rato industria 4.0. Y a las empresas de futuro, aunque por ahora solo se actúe mediante el acceso a las TIC, a las tecnologías de información. Y a otros pilares de la industria, de lo que ya hemos relacionado como, ahí tiene la industria 4.0, la computación en la nube, la ciberseguridad, de esto de preguntas, el sistema de integración y muchos otros que emergen por convergencia de pilares tecnológicos que juegan un rol fundamental. Así que ahí habla sobre industria 4.0 y hay preguntas sobre industria 4.0. También habla de qué, para encarar el futuro, el shooting time, justo a tiempo, el outsourcing, que no descubrimos nada nuevo. ¿Y quién lo dice? Este famoso amigo Hernández. Y el benchmarking para compararse con los competidores. Así que de esto hay preguntas. Este párrafo, ténganlo presente porque hay preguntas. La unidad estratégica de negocio, que dijo que se armaba aparte, fuera de planeamiento, que cada una tiene su propio planeamiento, así que no vamos a descubrir nada nuevo. Como una división de operaciones de una firma que sirve de segmento de producto a mercado y sus metas son una área geográfica. Bien, entonces dice, en una organización pueden existir varias unidades de negocios, cada uno confiere la autoridad para que tome sus propias decisiones. Por eso cada uno tiene su propio planeamiento. Así que por eso habla de las unidades de negocio que están separadas, entran cada uno con su propio planeamiento. Asimismo, estas unidades pueden organizarse en varias unidades estratégicas, lo que implica que la organización de múltiples unidades debe realizar una combinación de estrategias que pueden tener, entre otros beneficios, mejorar el desempeño de la división de la organización. En otras palabras, se trabaja con la planificación estratégica por cada unidad. Así que esto no descubrimos nada nuevo. Y esto se da en empresas grandes, en petroleras, en muchas empresas grandes se da, la unidad de estrategia de negocio, la UEM. Empresas que fabrican neumáticos, hay muchas empresas que se dan. Si alguno trabaja en una empresa grande, creo que esto lo ve a diario. Y muchas unidades de negocio se dedican a la parte de capacitación, tienen área de capacitación exclusiva. Así que, preguntas hasta acá, creo que está muy claro la tendencia hacia dónde va. Creo que es uno de los módulos que son menos difíciles de todos los que hasta ahora están viendo, porque se vienen afirmando conceptos. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven hasta ahora?
Sí, es mucho más, o sea, no es nuevo como cuando arrancamos, que Efectivamente. arrancamos de cero. Por eso creo que es uno de los más accesibles estos módulos. Me da la sensación. Sí, 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 se comprende todo mucho más. Bien. En los primeros dos hubo que pagar derecho de piso, como uno lo llama. ¿Qué opinan? En el cuarto va a ser lo mismo, va a seguir profundizando conceptos que ya vieron, así que no se hagan ningún, no es nada sorpresivo. Análisis de medio externo, seguimos con el medio externo. Entonces, a medida que avanza el tiempo, partiendo de los primeros, se cobró mayor importancia en la administración de las organizaciones, relacionado tanto con su entorno cercano, local y nacional, como el ámbito internacional. Así que no descubrimos nada nuevo. Los gerentes y directivos establecen contacto y relaciones con otra compañía, realizan negocios, actúan ante organizaciones públicas. Por este motivo, los gerentes pueden estar en conocimiento de lo que sucede en ambos ambientes, nacional e internacional, que es fundamental esto. Por otra parte, enfrentan diferentes retos como planteados el movimiento ambientalista, que habla de los movimientos ambientalistas, la globalización, la fuerte competencia en los mercados, las condiciones y requisitos de acceso a los diferentes mercados internacionales, respecto para la cual, además de conocer los requisitos de ingreso y la facilidad logística, es muy importante establecer acuerdos comerciales que les otorguen facilidades de entradas a su territorio y la competencia internacional. Así que acá no descubrimos nada del otro mundo. Habla del entorno internacional. Se dan cambios constantes, tendencias e incertidumbres, esto a nivel global, así que no tenemos nada del otro mundo nuevo. Se debe evaluar el contexto internacional, tanto regional como la zona más lejana, como una estrategia y foco de inserción global. Así que no tenemos nada nuevo, repite, afirma conceptos que uno ya conoce. Programas funcionales, a ver lo que nos dice. Y acá aparecen preguntitas. Al trabajar el concepto de programas funcionales de acción, nos remitimos a la idea de una estructura funcional. En la división de trabajo se agrupa por principales actividades o funciones, por actividades por funciones. ¿Qué nos dice? Un sistema de operaciones, según Tornes Hernández, se divide en ¿qué? Técnica de producción, lógicamente, operaciones de producción, y operaciones de fabricación y transformación de esa materia prima, financiera, búsqueda de capitales, de seguridad empresarial organizacional, comerciales, lógicamente, compras, ventas, lo que tenemos que tener, incluido marketing, contables, toda la parte de inventario, balance, costos, precios, estadísticas, y la parte administrativa, previsión, organización, dirección, coordinación y control. De esto hay preguntas. Así que este cuadrito que muchas veces no le damos bolilla, hay que darle importancia. Aparece este tipo de sistema de operaciones, como lo agrupa este famoso Torres Hernández. Cada grupo dentro de la organización está integrado en forma vertical, organizado verticalmente, pero es parte de un programa o plan agregado del plan estratégico. Los responsables de llevar esta tarea de planificación a largo plazo lo realizan en función de las características de la estructura de la organización, el tamaño, la autonomía, acomodando horizontes temporales en función de los diversos planes que existen en la organización. Dice, por ejemplo, el plan maestro de producción convierte en unidades específicas, en caso de una automotriz, que va a establecer diferentes modelos de su marca, o una empresa que produce variedad de electrodomésticos. Y sí, hay varias. Ahí tenemos ejemplos. Una vez finalizadas identificadas las unidades finales, es posible calcular la necesidad de material y capacidad con una visión relativamente alta. En el corto plazo puede generarse planes para una sola vez, programas especiales o proyectos, cada una con su respectivo presupuesto y recursos asignados, con plazos específicos. La relación entre estructura y estrategia, y eso creo que no vamos a descubrir nada nuevo con estructura y estrategia, porque de acuerdo a la estructura tenemos que definir las estrategias. A ver lo que dice. En la medida que el futuro es incierto y la incertidumbre es mayor, el éxito de las organizaciones estará determinado para que se diferencie del resto. Bien.
Y acá vamos a ver, esto quiere decir que las estructuras organizacionales tendrán una particularidad acorde con la estrategia a seguir y viceversa. La estrategia siempre incidirá en la estructura de la organización y la definición de su organigrama. De acuerdo a la estructura, lógicamente establezco la estrategia. Así que no tenemos nada nuevo que nos agrega. La estructura debe resguardar coherencia con la estrategia o más concretamente con el plan estratégico a desarrollar y a sus metas. Así definirán las diferentes unidades estratégicas de negocio, la diversificación de productos y servicios en expansión geográfica y su capacidad de producción. Puede suceder que a medida que el tamaño de la unidad de la entidad van en aumento, es posible que se necesite departamentalizar. Así que fíjense que no, sin leerlo con los conceptos que tenemos, ya lo sabemos. Depende de qué, de la complejidad de la organización. Y a medida que va creciendo esa empresa, conviene departamentalizar. Así que no descubrimos nada nuevo. Cabe mencionar que el diseño estructural de una organización está muy vinculado a las diferentes posturas a las escuelas de organización. Por eso hablo de Fashion antes. ¿Cuánto dura? 4 minutos. ¿Lo vemos este video? Que es cortito. Estrategia es una compañía de consultoría enfocada en planeamiento estratégico. Hoy tengo el placer de presentarles el 7º video sobre planeamiento estratégico. Este en concreto trata sobre la formulación estratégica. Disfrútenlo. Lo más importante en el momento de formular estrategia es ser capaz de diferenciar a la compañía del resto. Y hay 4 elementos que deben capitalizar esto. El primero tiene que ver con la definición del segmento al que se dirige la organización. El segundo con el posicionamiento de la compañía, que incluye lo que la diferencia del resto, que es lo más importante de la formulación estratégica. A continuación se definen los objetivos de la organización y finalmente se formula la estrategia, o sea, la manera de diferenciarse del resto y de lograr los objetivos. El punto de partida de toda definición estratégica es el cliente. Hay que definir claramente a quién se dirige la compañía. Este es un paso fundamental para entender el mercado, su tamaño, cómo se compone, lo que necesita, quién lo atiende y por qué se toma una u otra decisión de compra. Segmentar entonces permite precisamente esto, pero sobre todo facilita que la organización se especialice en quien verdaderamente es importante. En cuanto al posicionamiento, durante el proceso de formulación estratégica hay que definir cómo se quiere ser percibido. Pero sobre todo es importante que el público objetivo entienda de qué manera la empresa se diferencia del resto. Y es precisamente ese elemento del posicionamiento el que debe interiorizar toda la organización y trabajar en desarrollarlo si no se tiene y en capitalizarlo si ya hay algo que claramente diferencia a la empresa del resto. Sobre los objetivos, dan foco y dirección a la organización. Y el foco es fundamental porque orienta a la empresa en lo que verdaderamente es importante, y es que en la formulación estratégica es tan importante tener claro lo que se debe hacer como lo que no se debe hacer. Las estrategias indican qué va a hacer la empresa para diferenciarse y para lograr los objetivos. Para definirlas se debe tener claro lo que se quiere lograr, a quién se dirige la compañía y sobre todo cómo se pretende diferenciar del resto. Debe haber por lo menos una estrategia que construya la ventaja competitiva sostenible en el tiempo que permitirá a la compañía diferenciarse. Esto si no existe algo que ya diferencia a la empresa del resto. En ese caso debe construirse una estrategia que lo capitalice. En definitiva, la definición de la formulación estratégica tiene 4 partes: la segmentación, el posicionamiento, el establecimiento de los objetivos y la construcción de las estrategias. En cuanto a la definición de las estrategias, lo más importante es que éstas señalen de qué manera la compañía se diferencia del resto. Dejo entonces algunas preguntas abiertas para aquellos que se animen a detenerse un momento a pensar en ellas. ¿Cuenta su empresa con objetivos bien definidos que orientan a la organización y señalan lo que desea lograr? ¿Se tiene claro a quién se dirige la empresa? ¿Ha definido qué hacer para diferenciarse del resto, para atender a su público objetivo y para lograr sus objetivos? Los invito a pensar sobre esto. Si han disfrutado este video y lo desean,
Pueden hacer like. ¿Descubrimos algo nuevo hasta acá? Creo que todo lo que se viene hablando lo dice acá. El tema de estrategias, de acuerdo a los objetivos. Creo que no descubrimos nada nuevo. ¿Qué opinan? Sí, coincido. ¿Y con qué termina? Con la parte de certeza, riesgo e incertidumbre. Que aquí también son tres variables que no vamos a tener ningún tipo de sorpresas, que siempre están presentes. Dice, los diferentes problemas que abocan las organizaciones requieren diferentes tipos de decisiones, así con decisiones programadas, lógicamente, la devolución de mercancía y decisiones no programadas. Cuando se trata de decisiones más importantes, con solución específica. Abordan problemas menos frecuentes, así que no descubrimos nada nuevo. Decisiones programadas y no programadas. Todas las decisiones entrañan hechos futuros. Los gerentes también deben aprender a analizar la incertidumbre, los riesgos, la certidumbre, riesgo e incertidumbre relacionado con esos cursos de acción. Al tomar decisiones deben ponderar alternativas que a veces implican hechos futuros difíciles de pronosticar y se encuentran en un continuo que va de la certidumbre en la que conocemos nuestro objetivo y contamos con información exacta, lógicamente cuando hay incertidumbre, al riesgo y la incertidumbre, muy poco pronosticable o no poder determinar con precisión hechos futuros o los resultados de una alternativa. Creo que ahí no tenemos nada nuevo, siempre tenemos incertidumbre y siempre producido por situaciones externas. Los riesgos se presentan siempre que es imposible pronosticar, siempre va a estar incertidumbre y riesgo siempre. El resultado de una alternativa, aunque se cuente con suficiente información para pronosticar las probabilidades que van a conducir al estado deseado. Creo que ahí siempre vamos a siempre tenemos riesgo y tenemos incertidumbre cuando tomamos una decisión, por más que tengamos probabilidad de certeza. En condiciones de incertidumbre que plantean los autores, se sabe muy poco de las alternativas de resultados y que pueden hacer de dos fuentes. Una, de condiciones externas, que está fuera del alcance general o parcial de los gerentes, total o parcialmente, el clima, y la otra, que no se tenga acceso a la información clave. Presenta un modelo racional que incluye las diferentes etapas. Este modelo racional toma decisiones. Investigar la situación, que incluye tres aspectos: definir el problema, diagnosticar las causas, identificar objetivos de decisión, desarrollar alternativas de acuerdo a este diagnóstico, evaluar las alternativas de este modelo A, de modelo racional, de este modelo A, preguntitas, poniendo en juego la creatividad, el modo de generar una lluvia de ideas, un torbellino de ideas, sea en forma individual o en grupo. Y evaluar alternativas, es decir, la mejor entre todas las disponibles. Por ello tienen tres preguntas claves. ¿Es viable esta alternativa? ¿Representa la alternativa? ¿Cuáles son las posibles consecuencias para el resto de la organización? Y lógicamente, una vez que evalúo, implementar la decisión y monitorear el control. Eso es lo que nos plantea. Este modelo racional aparece como alguna de las preguntitas que dentro de este módulo. La responsabilidad de los gerentes. Otra de las cosas, ¿quién lo tiene que definir? Por lo general, la responsabilidad última de los gerentes. Y acá termina el módulo. Y vamos a las actividades que tenemos que hacer. A las tareas. Creo que es uno de los módulos más accesibles. No sé si comparten esa visión. Creo que profundiza concepto y nada más, me parece, que da una base sustentable a los conocimientos del primer parcial. ¿Qué opinan? Sí, yo opino lo mismo. Yo creo que el módulo 1 y 2 fueron más complejos a este. Vamos a la actividad evaluable. Vamos al foro primero.
Bien, consigna, como estamos desarrollando de los foros anteriores, las organizaciones atraviesan incertidumbres y deben encontrar nuevos modelos de negocio que agreguen su sustentabilidad. Esa transformación en las empresas requiere tanto de tecnología como de liderazgo de personas y gestión de cambio. Lo convocamos a debatir. ¿Qué tipo de estructura organizacional es conveniente en un futuro cercano? Los invitamos a compartir experiencias, así que es una sola preguntita. ¿Qué tipo de estructura organizacional es más conveniente? Hay muchos tipos de estructuras y eso fundamenten, lógicamente siempre manteniendo la preguntita. Y la otra tarea que tenemos por acá, vamos a la actividad, que es la que tienen que hacer en grupo. Bien, 2 estudiantes por grupo, que dice, elabora un escrito con un breve análisis del tipo de planeamiento en relación con los tipos de organización. Habla de unidad de negocio, habla de diferentes tipos de planeamiento. Los siguientes conceptos clave no pueden faltar: situación externa, situación interna, visión estratégica, estrategia de transformación, estrategia competitiva, medición de performance. Estas son las variables que tienen que estar en el informe. ¿Y qué me dice? Lógicamente debo respetar ¿qué cosa? La famosa norma ZAPA. ¿Está claro? Así que la norma ZAPA, así que sugerencia para resolverlo, tomen cada variable y desarrollen cada variable de acuerdo a lo que planteen, al tipo de organización. ¿Está claro? Y máximo 2 personas, integrantes por grupo, y respetando norma ZAPA. Lean, por favor, estas variables que figuren dentro de lo que es ese informe que están haciendo, dentro de ese escrito. Y las 2 personas que integran el grupo, las 2 personas la entregan, por favor. Así entreguen al mismo tiempo para, así corrijo esa persona y hago la réplica en la otra persona. ¿Está claro? Eso es fundamental. Que entreguen a 2 personas que integran ese grupo. Bien. Dudas, preguntas, consultas. Creo que no es muy complejo. Es uno de los más accesibles. Lo único complejo es que van a tener que respetar norma ZAPA. Si respetamos norma ZAPA, cositas que hay que mantener, autor que tengo en el texto tiene que estar referenciado en el texto y en la bibliografía. Si aparece en la bibliografía y no está referenciado en el texto, está mal, no cierra. Cada autor que aparece en el texto tiene que estar referenciado en la bibliografía. Por eso, antes de entregar, vean los videos para evitar hacerlo 10.000 veces. Ya después de 3, 4 veces ya le doy el ultimátum, basta. Tenés el video, lean los videos que le estoy mandando, el video que compartí en el grupo, que mandé en forma individual y que está en anuncios, de cómo referenciar autores bajo norma ZAPA. Y tiene que estar ordenada alfabéticamente la bibliografía cuando la ordenan, cuando establecen el autor. Pero si el autor no está referenciado, no sirve ese informe. Que me encontré, no pueden poner en un párrafo, porque lo dice Hampton y lo dice Stoner. No. Cada párrafo tiene que estar identificado el autor. Entonces, antes de entregar, por favor, vean el video de cómo referenciar autores. Para evitarse tener entregas. Después de 3 veces que se le vuelve a marcar el error, va el ultimátum. No se aceptan más errores. ¿Está claro? Porque ya lo venimos aplicando. Trabajo práctico 1 y 2. Hay algunos que me encontré con el trabajo práctico 2 que seguían sin respetar esas normas APA. Por eso, a algunos ya les di el ultimátum para que lo entreguen la próxima sin errores. ¿Queda claro, gente? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, antes de entregar, vean y debatan antes de entregar el video para que no haya ningún tipo de dudas. Así vamos depurando errores y llegamos al 4 sin errores con las normas APA. Bien, dejamos grabar. Dudas, preguntas, consultas.
¿Ninguna duda, pregunta, consulta? Yo no, profe, de mi parte. Yo tampoco. Tampoco, profe. Yo tampoco, profe. Bien, ¿quedó claro? No es difícil este módulo. Entonces, dejamos grabar. Y la semana que viene, seguramente el lunes, nos encontramos con el módulo 4. Para ver el módulo 4. Bien, profe.